Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de instrumentación. ¿Cómo hacemos? Y sobre todo a mí lo que me gustaría es que tuvierais unos conceptos básicos en lo que es la instrumentación y cómo podemos resolver los problemas. Si conocemos el tipo de instrumentos, no solo una secuencia, y lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, pues realmente así podemos resolver los problemas que se plantean. A nivel de instrumentación, la primera pregunta que puede aparecer es: ¿seguimos necesitando instrumentos manuales? La respuesta es sí, es decir, para hacer una instrumentación con un sistema rotatorio tenemos que tener el complemento de instrumentos manuales. Lógicamente, los instrumentos manuales se utilizan menos. ¿Cómo se nombra un instrumento en endodoncia? En endodoncia un instrumento tiene como dos números. Y ambos números están separados por un punto. Siempre la nomenclatura es la misma. El primer número lo que viene a decirnos es el diámetro que tenemos en la punta, el diámetro en centésimas de milímetro. Ponemos un punto y después hay otro número que lo que significa es la conicidad. La conicidad es el número de centésimas de milímetro que desde la punta aumenta cada milímetro. Es decir, si es una conicidad de 0,2, del 2%, lo que significa que desde la punta, cada milímetro, su diámetro aumenta en 2 centésimas. Entonces, las limas K vienen de que el señor que las desarrolló fue en 1930, es decir, tienen ya más de 90 años, fue un señor que se llama Kerr y que creó una norma ISO, ¿no? Es decir, todas las limas K del mundo, que es el instrumento manual por autonomasia, es lo que se llama un instrumento de utilidad. Hasta ahora, y ahora veréis cuál es nuestro instrumento de utilidad, había unos instrumentos manuales que tenían una conicidad del 2%, son instrumentos de acero y de sección cuadrangular. Esto significa que estas limas K, en un conducto totalmente circular, pueden tocar en 4 puntos, es decir, la capacidad de corte viene determinada por esos 4 puntos. Y estas limas lo que aunan es ventajas de corte y flexibilidad. Si trabajáis con estas limas K, que imagino que todos los que estamos aquí trabajamos, veréis que son unas puntas parcialmente cortantes, una capacidad que tiene media, y a partir del número 20 se vuelven bastante rígidas, es decir, el grado de flexibilidad disminuye notoriamente. En el concepto actual de instrumentación, lo que tratamos es que el instrumento se adapta a la forma del conducto, es decir, ver una buena endodoncia significa que conservamos la anatomía primitiva que tiene. Entonces, estos instrumentos manuales, lo normal es que usemos hasta el 20, sobre todo en conductos que tienen una cierta curvatura. Y como veíamos antes, los ápices abiertos, pues las series más altas, a partir de 60. Y realmente estos instrumentos pues ya no se utilizan mucho o muchísimo como se usaban antes, que eran los instrumentos que teníamos. Veis ahí la sección, es cuadrangular. ¿Cómo los investigadores desarrollaron instrumentos de acero con las mismas características que una lima K con una mayor flexibilidad? Cambiando la sección. Si en vez de una sección cuadrangular tenemos una sección triangular, lógicamente disminuye la capacidad de corte porque en vez de 4 puntos tenemos 3, pero estos instrumentos se vuelven más flexibles porque tienen metal. Estas son las que se llaman las K-flex o K-flexibles. Y mucha gente cree que es de níquel titanio, pero tienen las mismas características que una lima K, simplemente lo que varía es la sección de estos instrumentos. En una lima K-flex no uséis diámetros inferiores a 15. ¿Por qué?
porque el índice de fractura de estos instrumentos aumenta. Lo utilizamos para conductos curvos, entonces tenemos que hacer una cierta presión. Entonces, en diámetros inferiores no se deben usar. Si os gusta este tipo de instrumentos, usar entre diámetros en punta entre 15 y 40. A partir de 40, la verdad es que ya se vuelven bastante más rígidos. ¿Cómo podemos aumentar la eficacia de corte? Es decir, tenemos estos instrumentos que son más flexibles que las K, pero con menos capacidad de corte. ¿Cómo podemos hacer que corten más? Pues en vez de un triángulo o un cuadrado, hacer un círculo, porque el corte es infinito. Esto es lo que se llaman las limas H o las limas Gestron. Estas limas, ¿para qué las utilizamos básicamente? Tienen que ser, lógicamente, al tener la forma circular, son instrumentos mucho más rígidos que las limas K, pero con más capacidad de corte. Entonces tenemos que elegir estos instrumentos manuales y estas limas las vamos a dejar para conductos rectos y sobre todo los vamos a usar en la fase final del retratamiento, para la limpieza final del retratamiento. También estos son unos instrumentos que para nosotros son los indicados para sacar el vástago de plástico. Yo imagino que a lo largo de las presentaciones de hoy pues se verá cómo sacamos esos vástagos. A mí siempre me preguntan, obturar con un vástago pues es predecible, es fácil, pero el problema es que para retratar eso, retratar un conducto con una obturación de vástago de plástico se nos antoja más sencillo si somos capaces de sacar ese vástago. Y por medio de estos instrumentos, las limas H, con una técnica que tenemos que aprender pues en un par de dientes extraídos, realmente es una manera sencilla y el retratamiento lo facilita. Pues estos instrumentos los seguimos utilizando, lógicamente, en menos ocasiones que hace 20 o 30 años. Pero realmente necesitamos seguir usándolo. Estos son los instrumentos, digamos, más conocidos. ¿Qué instrumentos manuales tenemos en Endogal y pensamos que se deben utilizar? Yo no sé si conocéis estos instrumentos. Es como una lima H, pero en vez de acero, en níquel titanio. Estos instrumentos no los utilizamos nunca para trabajar en los conductos, pero los utilizamos siempre para obtener un dato que es imprescindible en la instrumentación de un conducto, que es el calibrado apical. Es decir, lo que se llama el gauging o el gouging. Es decir, es saber hasta qué instrumento tenemos que llegar en nuestra preparación mecánica. Es en una fase que vamos a ver ahora y tenemos que usar estos instrumentos. Estos instrumentos se compran cada número, pues 5 o 6, y estos duran toda la vida porque no trabajan en el interior del conducto. Son reutilizables. Yo los que tengo en la clínica pues deben tener a lo mejor pues 15 o 20 años y realmente. Y estos son unos instrumentos que deberíais tener todos. Vais a ver porque esto es mucho menos conocido. Es decir, sabemos determinar la longitud de trabajo, pero no sabemos determinar tanto lo que es el diámetro en punta que debemos llegar en nuestra instrumentación. Y eso, vuelvo a repetir, se hace con las limas NITI, que son como las limas H, y solo para utilizar esto. Y después, como explicó muy bien Ramón, hay una lima que es un desarrollo nuestro. Es lo que se llama la lima Preca. Es decir, si queréis buscar la lima Preca en otra casa comercial, pues no existe. Es un instrumento que es nuestro nuevo instrumento de utilidad. Y realmente, pues los que hagáis la práctica mañana, lo podréis probar, y los que no lo hagáis y no lo conozcáis, es simplemente que lo probéis. Cuando yo estaba en otra casa comercial y que estaba investigando, siempre les pedía este tipo de instrumentos. Es decir, si vosotros tenéis un conducto estrecho, normalmente, ¿con qué lo permeabilizamos? Pues con un 8 o con un 10, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en un conducto de un diámetro pequeño? Se dobla, ¿no? Es decir, normalmente lo introduces y se dobla. La idea de aparecer este instrumento era
conseguir que pudiéramos hacer una mayor presión sin doblarse. Es decir, esto es un instrumento de acero, de sección cuadrangular como una lima K, pero lo que queríamos es que tuviera un mayor diámetro en la punta. Es decir, si pudiéramos permeabilizar, en vez de con un 8 con un 10 en un conducto estrecho, con un 15, lógicamente veríamos que se doblaría menos. Pero ¿cuál es el problema de introducir en un conducto estrecho una lima del 15? ¿Cuál es el problema? No baja, se bloquea. Bueno, pues la tontería del diseño de este instrumento fue bajar la conicidad. Es decir, en vez de tener una conicidad del 2%, este instrumento tiene una conicidad del 1%. Es decir, tiene en la punta un 0,12, entre un 10 y un 15, y lo que tiene es una conicidad del 1%. ¿Cuál es la ventaja de este instrumento? Si hacemos una comparativa de instrumentos, el diámetro en la punta de la lima Preca, que es el superior, veis ahí que es 0,12. Lógicamente estaría en el rango de aquí, en el diámetro en la punta. Pero si comparáis a 5 milímetros, este instrumento tiene 17 centésimas, mientras el 8 tiene 18. ¿Esto qué significa? Que en los 5 primeros milímetros este instrumento tiene más metal, por tanto podemos hacer más fuerza, y a partir de los 5 milímetros tiene un diámetro inferior al 8. Por tanto, va a poder progresar mucho más. Entonces, es el instrumento básico en la permeabilización, pero es el instrumento que normalmente estamos usando una y otra vez. Además, tiene la ventaja, imaginaros que se dobla a 3 milímetros. Si se dobla a 3 milímetros, yo lo que hago es corto la zona doblada, es decir, convertimos un 12,01 en un 15,01, que es totalmente manejable. Es decir, es un instrumento que aunque se doble la punta, lo puedes reutilizar. Y después está el sistema de instrumentación. Este sistema de instrumentación tenemos que ver qué información le damos a cada instrumento, qué es lo que queremos hacer con cada uno de estos instrumentos, porque no tenemos que quedarnos con una secuencia, sino tenemos que ver qué es lo que hace cada uno para que si tenemos un problema cuando estamos haciéndolo, sepamos qué instrumento al que tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Si vamos de izquierda a derecha, el primer instrumento es el instrumento A. Este instrumento A tiene un diámetro en la punta de 15, sigue el código de color, de 15 y tiene una conicidad del 3%. Este instrumento es lo que se llama el que hace el concepto de preinstrumentación. Este concepto, pues realmente apareció a la mano de un señor que se llama Giuseppe Cantatore en Santiago, pues hace unos 15 o 17 años, pero nació en la facultad aquí. Las primeras publicaciones. ¿Y por qué se pasaba esto? Si vosotros cogéis un instrumento rotatorio puro y lo introducís, si tiene muchas interferencias coronales, se fracturaba la punta, se fracturaba muchas veces la punta. Entonces, lo que se vio en las investigaciones es que si hacemos una instrumentación manual hasta un diámetro de esos instrumentos manuales, igual que el primer instrumento rotatorio en la punta, el índice de fracturas baja aproximadamente el 50%. Eso es lo que nos dice la literatura. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos al principio de la preinstrumentación? Teníamos que pasar las limas manuales K, el 8, el 10, el 15 y el 20, antes de hacer la instrumentación rotatoria. La evolución de eso fueron unos instrumentos que diseñó Giuseppe, y Giuseppe creó unos instrumentos que se llamaron los Padfile, que fueron los primeros instrumentos rotatorios de preinstrumentación. Es decir, con esos instrumentos lo que tratan de suplir es la instrumentación manual de las limas K, el 8, el 10, el 15 y el 20. Pues pasar ese instrumento A equivale a pasar un 8, un 10, un 15 y un 20 manual. Si no queréis pasar ese instrumento, tenéis que hacerlo siempre manualmente. Es decir, tenéis que escoger o la instrumentación manual de limas K
el 8, el 10, el 15 y el 20, o pasar este instrumento. En conductos curvos, mi consejo es que siempre lo paséis. Si tenéis un conducto ancho o recto, podéis pasar directamente el 20, pero tenéis que llegar hasta un 20 manual, un 15 o un 20, pero lo mejor es hasta un 20 para proteger las puntas de los instrumentos rotatorios. Entonces, ese instrumento lo que hace es la preinstrumentación. En otros sistemas hay instrumentos que son adecuados para eso, pero tenéis que saberlo. Después, ¿qué es lo que hay? Normalmente en todos los sistemas hay un instrumento que tiene que hacer un gran estrés, que es eliminar las interferencias coronales. Lo explicó un poco Ramón. Acordaros de una regla y con eso ganaréis el curso. ¿Dónde están las interferencias coronales? Después lo vamos a explicar. La interferencia coronal es una primera curvatura que está en muchos conductos. ¿Cuándo hay esa interferencia coronal? Esa curva, cuanto mayor sea el paciente o tenga una patología crónica, una caries pues retenida, una patología, por ejemplo, periodontal que sea crónica, cuanto más tiempo persiste, más dentina reactiva hay. ¿Y dónde está esa interferencia? Acordaros de esto, en el nombre del conducto. Es decir, cuando tengáis y notéis una interferencia coronal, ¿dónde tenéis que hacer la presión? En el nombre del conducto. Es decir, si estáis trabajando un conducto palatino, la presión la tenemos que hacer hacia palatino. Si trabajarais en un conducto mesiovestibular, la presión hacia mesial y hacia vestibular. ¿Cómo se utiliza, cómo se eliminan esas interferencias coronales? El instrumento diseñado para eso es este, es el instrumento X, es un 2509. ¿Cuándo tenéis que utilizar este instrumento? Cuando veáis que los otros instrumentos no trabajan bien. ¿Qué tipo de movimiento tenéis que hacer con este instrumento? Un movimiento de cepillado. Eso significa, tenéis que introducir el instrumento hasta que notéis la resistencia y al retirar este instrumento tenéis que hacer sobre la pared, ¿sobre qué pared? La que da nombre al conducto. Si estamos en el conducto distal, hacia distal. Si estamos trabajando en el conducto palatino, hacia palatino. Es un instrumento que solo puede trabajar en el tercio coronal y el tercio medio, nunca en el tercio apical. El movimiento es de cepillado. El siguiente instrumento es el instrumento, después lo vamos a ver si nos da tiempo un poquito más, lo que me deje Marcos. Este instrumento se llama el instrumento B. A partir de ahora es, cuando veáis un anillo, es conicidad 4%, y cuando veáis dos, es conicidad 6%, y el color sigue la norma ISO, es decir, el amarillo un 20. El instrumento 2004 es lo que en los sistemas se llama instrumento de conformación. Es aquel instrumento que retira las interferencias a nivel coronal y medio y ya da una forma progresiva de cono. Es un instrumento, por tanto, obligatorio. Tenemos que pasarlo en cualquier tipo de conducto y es un instrumento que realmente trabaja en toda su superficie y que, lógicamente, sufre un mayor estrés. Entonces, esto es el instrumento que en este sistema es el instrumento que conforma ese conducto. Ahora nos vamos a saltar este. Estos instrumentos, a partir del 2506, se llaman instrumentos de terminación. Lo tienen también todos los sistemas. Es decir, la preparación apical la hacemos con un instrumento de terminación. Si nosotros eliminamos correctamente las interferencias coronales y tenemos el conducto conformado, al pasar un instrumento de terminación, teóricamente va a trabajar en el tercio apical. Y sobre todo, si pasamos el instrumento correctamente, el instrumento X, vamos a proteger los instrumentos de terminación en el tercio coronal. Todos los instrumentos de terminación en coronal, es decir, en esta zona,
el diámetro de todos estos instrumentos es 1,15. 1,15. ¿Por qué? Porque lo que se vio, si había una conicidad que era igual y constante en todos estos instrumentos, lo que había era una demasiada preparación en coronal y se deterioraba una dentina que se llama la dentina pericervical en la entrada de los conductos y aumentaba la fractura de estos instrumentos. ¿Cómo se resolvió esto? Con conicidades variables. Es decir, todos estos instrumentos, el 2506 tiene una conicidad constante y desde el 30, 40 y 5006 los primeros 9 milímetros tienen una conicidad del 6% y entre los 9 y los 15 tiene una conicidad variable para que la preparación en la entrada de los conductos sea siempre en 1,15. Eso se considera conservador y por tanto con eso lo que vamos a tener es un índice de fracturas muy bajo. Para mirar un poco cómo tenemos que usar estos instrumentos, tenemos que tener siempre en cuenta 4 conceptos que son básicos en endodoncia. Si tenemos estos 4 conceptos integrados y lo sabemos hacer, vamos a hacer una endodoncia de alta calidad. El primero es eliminar de una manera temprana y, como decía Ramón, de una manera conservadora, las interferencias coronales. Las interferencias coronales antes clásicamente las eliminábamos de manera radical. Hoy lo que decimos es que tenemos que retirar tanta interferencia como sea necesaria para que los instrumentos rotatorios trabajen bien y sobre todo nosotros veamos que nuestra irrigación y la obturación, pues la verdad es que sean óptimas. Por ejemplo, es que estoy viendo a Pedro que está escribiendo, es decir, a día de hoy el tema de los postes, la idea de los postes es que también no debiliten esta dentina pericervical. Los nuevos diseños, yo no sé lo que contará Pedro, pero yo lo que veo a través de los cursos que veo es que otra vez vuelven los postes metálicos, o como dirá Pedro, nunca desaparecieron, ¿no? Totalmente, es decir, la fibra de vidrio ahora se vuelve otra vez a estar en cuestión, pero realmente los postes que tengamos que poner no pueden debilitar esa dentina pericervical y dejar un remanente mínimo de 1 milímetro alrededor de todo el contorno del diente. El otro concepto básico es la longitud de trabajo, es decir, hay una longitud de trabajo que consideramos provisional, esa la obtenemos desde la radiografía preoperatoria y cuando tenemos que hacer la conductometría y la medida electrónica de trabajo que consideramos, entre comillas, definitiva, después de pasar el instrumento B. Es decir, esa medida se debe hacer siempre después del instrumento de conformación. ¿Os acordáis? Del 2004. Ahí vamos a ver un poquito cómo lo hacemos. Después, otro concepto, es decir, la longitud de trabajo lo tenemos bastante, yo creo que desde las escuelas. Pero ¿qué es lo que nos enseñan en las facultades? No se enseña hasta qué instrumento debemos llegar. Eso es el concepto de calibrado apical, de gauging. ¿Y cuándo hay que hacerlo eso? ¿Os acordáis? Con las limas H, pero de níquel titanio, y también después del instrumento B. Es decir, después de pasar el instrumento de conformación, tenemos que determinar la conductometría y el calibrado apical. Y por este orden, tenemos que hacer instrumento B, llegar a la longitud de trabajo, tenemos que hacer la conductometría con la determinación electrónica definitiva y el calibrado apical. Es decir, vamos después de ese instrumento B, que es el instrumento que conforma el conducto, tenemos que ver qué longitud de trabajo vamos a aplicar y hasta qué instrumento, hasta qué diámetro en punta tenemos que trabajar. Y después, algo que es imprescindible en una endodoncia a día de hoy es trabajar por ciclo. Y vamos a ver lo que es un ciclo. Por lo menos tenemos que hacer un ciclo por instrumento. Y si tenemos una dificultad instrumental, ¿qué se llama dificultad instrumental? La regla de los 3 treses. Conductos largos, curvos, estrechos.
largos 30 milímetros, curvos 30 grados, estrechos 3 ciclos en llegar con el instrumento A, que vamos a ver lo que es. Cuando hay una dificultad instrumental, para el instrumento A y B, tenemos que dividir el conducto en tercios, tercio, coronal, medio y apical, y hacer 3 ciclos en el instrumento A y B. Y eso se hace cuando es largo, cuando es curvo o cuando es estrecho. ¿Vale? Pues vamos a ver un poquito estos conceptos. La interferencia coronal, ya lo explicó un poco Ramón, es una curvatura que tenemos. A medida que el diente es mayor, pues vamos a tener más curvatura. Vamos a tener más curvatura. Si la patología es crónica, vamos a tener más dentina reactiva. ¿Esto cómo lo vemos? Lo vemos porque el mango del instrumento va en dirección contraria hacia el nombre del conducto. Entonces, lo que tenemos es que hacer una entrada, antes se decía directa, como explicó Ramón. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, lo que tratamos es de dejar más remanente de dentina. Como van a hacer las personas que os indiquen la reconstrucción, el mínimo de diámetro de pared que debemos dejar son 2 milímetros. Por tanto, tenemos que ser lo más conservadores posibles. Lógicamente, si se puede dejar más, pues mucho mejor. Ahora aquí veis una eliminación completa de las interferencias coronales. En cada caso es un mundo, es decir, ¿cuánta interferencia coronal tenemos que dejar? Pues la que sea necesaria, no solo para que instrumentemos, que veamos sin ninguna resistencia, como que veamos que irrigamos bien y así podremos obturar bien. Muchas veces los errores vienen cometidos y dejamos demasiadas interferencias porque no somos capaces de desinfectar ese conducto y no somos capaces de obturarlo. ¿Cómo se hace la eliminación de las interferencias coronales? Lo veíamos, siempre la presión hacia el nombre del conducto, con un movimiento de cepillado. En apical siempre un movimiento in-out, nunca de cepillado. ¿Y cómo lo hacemos? Con instrumentos manuales, con instrumentos rotatorios de tallo largo, con puntas ultrasónicas, y el instrumento diseñado es este instrumento X, que tendremos que usarlo a demanda y cuando veamos que el instrumento rotatorio no trabaja bien. Y entonces así lo podemos hacer. Este vídeo para mí es muy explicativo. Cuando estamos trabajando en el suelo de la cámara pulpar, lo que hacemos es esto. Lo que dejamos normalmente es como un codo. Y entonces queda un triángulo de dentina y ese triángulo de dentina es la interferencia. Habréis notado muchas veces al hacer una endodoncia que el instrumento manual se va hacia ese codo y no te deja progresar. Si trabajáis con puntas ultrasónicas en vez de fresas, vais a hacer menos codo. Pero ese triángulo es el que tenemos que ir eliminando tanto como sea necesario, ya os digo, para instrumentar mejor, para irrigar mejor y para obturar mejor. ¿Por qué no lo hacemos a día de hoy una eliminación radical? Porque si lo hacemos radical, lo que vamos a dejar es menos remanente de pared de dentina. Es decir, si nosotros eliminamos todo esto, el diámetro que queda aquí puede ser muy pequeño. Entonces tenemos que conservar esa dentina pericervical en la medida de lo posible para ser lo más conservadores posibles. ¿Cómo lo eliminamos? Pues ya lo veíamos. Introducimos estos instrumentos hasta que la resistencia y al retirar siempre la presión hacia el nombre del conducto. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez que pasemos un ciclo de instrumentación, siempre tenemos que hacer lo mismo y esto es obligatorio. Tenemos que irrigar 1 centímetro cúbico de hipoclorito, ese centímetro cúbico debe llevarnos 10 segundos, tenemos que permeabilizar el conducto. ¿Con qué lo permeabilizamos? De nuevo, con la lima Precá, y tenemos que volver a irrigar otro centímetro cúbico de hipoclorito. El conjunto de todo esto es lo que se llama ciclo. Ciclos por instrumento hay que hacer por lo menos 1. Y si hay una dificultad instrumental, ¿os acordáis? Regla de los 3 treses,
largos, curvos, estrechos, tenemos que hacer 3 ciclos en el instrumento A y B. Debemos instrumentar por pasos, por tercios, tercio coronal, tercio medio y tercio apical. Bueno, vamos a pasar esto, pues con eso lo que vamos a facilitar es mucho lo que es la obturación. La longitud de trabajo. La longitud de trabajo tenéis que saber que las preparaciones las tenemos que hacer hasta una estrechez fisiológica que está no en todos los conductos, aproximadamente 75-80% de los conductos. Esa estrechez fisiológica se llama constricción apical. Esa constricción apical tenemos que conservarla, tenemos que dejarla inalterable. Entonces tenemos que, digamos así, tocarla sin deformarla y sin transportarla. Y estos estudios, ya os digo, es de hace pues unos 70 años, que es del padre de Sergio Kuldler. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que se ve es que la distancia entre la constricción apical y el foramen anatómico de media aproximadamente son 0,5 milímetros. Y con el ápice radiográfico aproximadamente entre 0,5 y 1 milímetros. Entonces, la tolerancia entre la medida radiográfica, entre la conductometría en la radiografía que tenemos que hacer, acordaros, después del instrumento B, la conductometría no se debe hacer ni antes ni después. Entre el instrumento B, la conductometría, la medida radiográfica y la medida electrónica, tiene que tener una tolerancia entre medio milímetro y 1 milímetro. No puede tener más. Si no, tenéis que preguntaros por qué. Entonces, para determinar esto, siempre radiografías con paralelizador y siempre utilizar un localizador de ápice. A mí me preguntan muchísimas veces por los localizadores de ápice. Me dicen, mi localizador no funciona bien. Yo, sobre todo en los modulares, siempre me llevo un localizador a casa para ver cómo funciona y funciona bien. ¿Cuál es el problema de los localizadores? Los localizadores no miden distancia, miden diferencias de potencial, miden una corriente. Y tenemos que poner ese conducto en las condiciones apropiadas para que mida bien el paso de corriente. La electricidad, ¿cómo se transmite más? ¿En un medio húmedo o en un medio seco? Húmedo, ¿no? Entonces, si vosotros tenéis un medio muy húmedo, la tendencia que vais a tener son mediciones más cortas, porque el circuito se va a cerrar antes. Y la otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que si queréis hacer una medida lo más exacta, el instrumento que utilicéis tiene que tocar las 4 paredes del conducto. Por tanto, tenemos que usar a nivel de la constricción apical un instrumento para esa medida que se adapte lo máximo posible a los diámetros que tiene esa constricción apical. Este es el localizador de ápices que tiene Endogal, que realmente funciona muy bien, que tiene como 3 partes, y todos los localizadores tienen 3 partes. Una parte que aquí los códigos es en verde, que te dice que estás totalmente dentro del conducto, una parte en rojo que te dice que estás fuera del conducto, pero hay una zona intermedia, donde esa medición lo que te está diciendo es que está cerca o está cerca de la entrada o de la salida del conducto, pero es una zona de transición. La constricción apical muchas veces se dice que es como una puerta con un marco, pero no es exactamente así. Es como una puerta que está deformada, y esa puerta en la instrumentación la tenemos que crear nosotros. Yo con este localizador os voy a decir cómo hago las preparaciones. A mí esto me lo enseñó un señor que se llama Elio Beruti, que es cómo lo hace él. Es decir, todos los instrumentos yo los paso hasta el primer recuadro amarillo, hasta rellenar, es decir, hasta la zona de transición, la invado ligeramente. Esto es para hacer la puerta. Y el instrumento de terminación, el último instrumento que paso, lo que quito la longitud de trabajo, le quito 0,5. ¿Para qué? Sobre todo si hacéis una preparación plástica, es la manera que a mí me contaba Helio de que el obturador
quede ahí sellado dentro de lo que es de la preparación del propio conducto. Eso es un poco como trabajamos. A día de hoy, la tecnología, ¿qué es lo que nos permite? Que en la propia instrumentación, en ciertos motores, tienen el localizador de ápice incorporado, es decir, al mismo tiempo que trabajamos, nos va diciendo la posición relativa de los instrumentos con respecto a la constricción apical. Y esto es otra medida de seguridad. Yo sigo utilizando la del motor, pero siempre tengo un localizador de ápice, lo que es externo. Y después lo que está es hasta qué diámetro tenemos que llegar. Esto, por ejemplo, es un estudio que hizo un alumno que era del máster, ahora ya terminó, que es Elizardo, que lo que miraba era las distancias remanentes que hay entre esa constricción apical y la salida del conducto. Esto es un diente dado la vuelta con un poco de tinta china, y lo que tenemos que determinar es este diámetro. Este diámetro es la constricción apical. Aquí fijaros en esta fotografía. Si veis, el remanente que hay aquí es muy amplio, pero aquí es muy pequeño. Aquí un localizador te dice que pasas del interior del conducto afuera simplemente con hacer una presión. Pero después, creo que en la presentación está otros dientes que veis que tiene que pasar una gran distancia para tenerlo. ¿Cómo hacemos esto? Determinando este diámetro nos dice hasta qué instrumento tenemos que llegar. ¿Cómo lo hacemos esto? Con el níquel titanio, instrumentos de níquel titanio. Después de pasar el instrumento B, es decir, ¿qué secuencia obligatoria tenemos que hacer? Acordaros, permeabilizar con la pre-K, pasar el instrumento A, que es la preinstrumentación, pasar el instrumento X, que sea necesario, que es la eliminación de las interferencias coronales, y el instrumento B, que es el instrumento de conformación. Una vez que pasemos esto, que lo tenemos que hacer en todos los conductos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La conductometría, es decir, la medida radiográfica de la longitud de trabajo, una conductometría electrónica, que lo que vamos a hacer es secar parcialmente el conducto y usar un instrumento que veamos que se encaje a esa longitud de trabajo, y eso nos va a dar una medida. Pues con la medida que obtengamos, tenemos que poner los instrumentos de níquel titanio a esa longitud. ¿Y qué es lo que tenemos que ver con estos instrumentos? Aquel que se bloquea primero a esa longitud de trabajo. Es decir, nosotros tenemos ya conformado el conducto, introducimos estos instrumentos y tenemos que ver aquel que se bloquea a la longitud de trabajo. Pues el primero que se bloquee y el siguiente, es decir, si por ejemplo se bloquea el primero, el 30, tendríamos que probar el 30 y el 35, tenemos que hacer una prueba. Eso se llama retorno elástico. Y aquel retorno elástico que sea mejor nos va a indicar hasta qué diámetro del instrumento tenemos que llegar, porque eso nos mide ese diámetro de la constricción apical. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Imaginaros este diente, y yo ahora estoy probando un 35, que es darle un cuarto de vuelta y ver que vuelve a su posición original. Es decir, lo colocas a la longitud de trabajo, se bloquea primero el 35, le doy un cuarto de vuelta. Si se bloquea ahora con el 40, pues ya veo que no llego a longitud de trabajo, y al hacer ese retorno elástico, pues no vuelve. Entonces, aquí determinaría que el diámetro de la constricción apical es 35. Sabiendo que es 35, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llegar a un instrumento rotatorio que tenga por lo menos un 35 en la punta. Como el sistema endogal veíamos que tiene 30 y 40, siempre por encima. Tendríamos que llegar en este conducto hasta un 40-06. ¿Lo entendéis todos? ¿Sí? Pues esto es algo que es fundamental y que no se hace en la mayor parte de las veces. Y esto es una cosa sistemática que tenéis que hacer. Todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos tres grandes grupos de dientes.
El 95% de los conductos es que admiten una secuencia, sea el conducto dificilísimo o facilísimo. Entonces, admiten una secuencia. Y hay conductos que están calcificados o con ápice abierto. Cuando es un ápice abierto, constricción apical de 0,60 o más, pues lo veremos a lo largo de las presentaciones, cómo preparamos y cómo obturamos y cómo irrigamos este tipo de conductos. Y hay otros conductos que es todo lo contrario, que es calcificados, y tenemos que retirar esa calcificación. Yo creo que este tema lo va a dar Manuel, que es el que tiene más desarrollo, Manuel Ruiz, que es el que tiene esto, que son las endodoncias guiadas, las férulas, que realmente eran unos dientes muy complicados de hacer y que hoy en día lo resolvemos de una manera bastante predecible. Entonces, teniendo estos sistemas, lo que tenemos que tener es un motor. Tenemos que tener un motor de endodoncia. Todo en este sistema, en todo motor de endodoncia, tenemos básicamente dos parámetros y después un tipo de movimiento. Entonces, tenemos lo que se llama el control de la velocidad y del torque. La velocidad es el número de vueltas que damos y el torque es la fuerza que le decimos a ese motor para que haga esto. En este sistema, ¿qué torque tenemos que poner? Un torque alto. Y a mí todas las semanas me llama un compañero nuestro que me dice, se me rompen los instrumentos pues más de lo que es frecuente. El error más grave es utilizar en este tipo de instrumentos un torque bajo. El torque tiene que ser siempre alto y que no os preocupe nada. Como mejor trabajan y con más seguridad es con un torque alto. El torque que tenéis que poner en este tipo de instrumentos es torque 4. Y si usáis movimiento continuo, ¿qué velocidad tenemos que poner? Tenemos que poner una velocidad de 350 revoluciones por minuto. Si veis dificultad instrumental, ¿qué es lo que podéis hacer? Nunca bajar el torque, bajar la velocidad. ¿Hasta cuánto podéis bajar la velocidad? Hasta 250. Podéis bajar 300 y 250. Si no tenéis mucha experiencia, tenéis que hacer el recorrido inverso, es decir, empezar con torque 4, 250 vueltas, hacer 20, 30, 50 endodoncias, aumentar a 300 y después aumentar a 350. Sea el motor que tengáis, estos parámetros los podéis poner en cualquier motor. Se ponen una vez y quedan registrados, pero siempre poner 350 revoluciones por minuto y torque 4. Para aquellos que os guste el movimiento reciprocante o alterno, la ventaja que tiene este sistema con respecto a todos los sistemas del mercado es que fue diseñado tanto para hacer movimiento continuo como movimiento alterno, como hacer retratamiento con el mismo sistema. ¿Cómo hacemos el movimiento alterno? Tenemos que hacer un giro neto de 90 grados por ciclo. Hacemos 120 a favor, 30 en contra, 400 revoluciones por minuto y torque 4. Es decir, tienen que ser motores que permitan hacer eso. Este movimiento alterno no lo permiten hacer todos los motores. Tienen que ser motores universales. Tienen que ser motores, digamos, modernos. Si es un motor universal, también te permite controlar estos parámetros. Y tenéis que poner esto. No podéis utilizar, por ejemplo, este tipo de movimiento alterno en los motores, por ejemplo, que tiene Dentsply. ¿Por qué? Porque en los movimientos reciprocantes en el sistema de Dentsply cortan en contra de las agujas del reloj. Entonces, tienen que ser motores que te permitan regular todos estos parámetros. Trabajar por ciclos, ¿qué es lo que significa? Acordaros, un ciclo por instrumento como mínimo. Y si hay una dificultad instrumental, la regla de los 3 treses, 3 ciclos en el instrumento A y B,
que es en aquellos conductos de dificultad instrumental. ¿Cómo tenemos que trabajar con los instrumentos? Un máximo de 7 segundos en contacto con las paredes, porque el estrés de los instrumentos aumenta que trabajan más tiempo en el interior del conducto. Además, a medida que pasa el tiempo, crean más residuos entre las espiras, dejan de cortar y empiezan a rascar. Y al rascar aumenta el estrés. O también tenemos que mirar el número de resistencias que podemos hacer, es decir, cogemos un instrumento hasta notar una resistencia, retiramos y volvemos a colocar. Nunca hacer más de 5 resistencias, de notar 5 resistencias. Una vez que se hace un ciclo instrumental, se saca el instrumento. La auxiliar, ¿qué es lo que nos tiene que hacer? Limpiar el instrumento de los residuos. Eso es importantísimo para que estos instrumentos trabajen bien. ¿Con qué hay que limpiarlos? Con lo que queráis, que no sea hipoclorito. Que no sea hipoclorito. El hipoclorito produce un par galvánico y produce sustracción de metal. Y es muy importante, como estamos irrigando con hipoclorito, yo utilizo, por ejemplo, agua, que es muy importante, limpiar también el mango de los instrumentos, que no quede ningún residuo de hipoclorito. Y tenéis que limpiar bien el instrumento. Podéis usar, hay gente que usa agua, suero fisiológico, alcohol, clorexidina, lo que queráis, pero que no sea hipoclorito. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar 1 centímetro cúbico de hipoclorito y irrigar el conducto. Tenemos que permeabilizarlo con la lima Precá para ver si hay algún tapón. ¿Por qué? Porque muchas veces en los instrumentos se hace un tapón en apical y tenemos que permeabilizarlo y volver a pasar 1 centímetro cúbico de hipoclorito. Eso es lo que se llama ciclo. Un ciclo por instrumento, y si tenemos dificultad instrumental, en el A y en el B, 3 ciclos por... Vale, pues 5 minutos. Entonces, estamos en el tercio medio. Entonces, estamos haciendo el instrumento A. Vamos a hacer un ciclo. Pues pasamos el A, preparamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Irrigar. Vamos a pasarlo durante 10 segundos ese centímetro cúbico. La presión no puede ser mucha para no extruir. Vamos a permeabilizar. Aquí pueden pasar 2 cosas, que lo veamos permeable o que veamos un tapón. Si vemos un tapón tenemos que deshacerlo. Si es permeable, simplemente es introducir y retirar y volver a pasar 1 centímetro cúbico de hipoclorito. ¿Y ahora qué iríamos? Con este instrumento A, aquí es una dificultad instrumental porque es un conducto estrecho, lo que ya haríamos es la instrumentación del tercio apical y ya llegaríamos hasta apical. Ahora tendríamos que hacer esto mismo con el instrumento B, tercio coronal, medio y apical. Querer ir despacio. Bueno, esto lo vamos a saltar. El instrumento X, lo que veíamos, eliminación de interferencias coronales hacia el nombre del conducto. El instrumento A es la preinstrumentación, equivale a instrumentar hasta un 20. El instrumento B, ¿os acordáis? Es el instrumento de conformación, es un instrumento obligatorio que da la forma a lo que es el conducto. El instrumento C es un instrumento auxiliar cuando haya un 3 o cuando tengáis poca experiencia, es decir, uno de los 3 treses, si es largo, si es curvo, es estrecho, o no tenéis mucha experiencia, es un instrumento que la secuencia se hace más paulatina. El instrumento D es el instrumento básico de terminación. Otra pregunta que tenéis que haceros es que el 80% de los conductos tienen un calibrado apical de 25 o menos de 25. Entonces, ¿qué tenéis que preguntaros? ¿La preparación de los conductos la hacéis en el 80% hasta un 25 o la hacéis más o la hacéis menos? Si la hacéis más o menos del 80% de los conductos distinta a 25, hay algo que estáis haciendo mal. Tenéis que saberos que eso nos dice la literatura.
El porcentaje en el 80% de preparaciones tiene que ser hasta un 25%. Este es el instrumento básico de determinación. Ahora, si el calibrado apical, que lo hacíamos después del instrumento B, nos dice que es un 30, tendremos que pasar hasta un 30, y veis que el diámetro coronal sigue siendo en todos los instrumentos de determinación 1,15, es decir, y eso lo conseguimos por la conicidad obligatoria. El F es un 40,06, sería 40 en la punta, una conicidad del 6% hasta 9 milímetros y una preparación coronal en 1,15. Y el G sería el 50,06, que es las mismas características, terminando en un 50. Esto es, por ejemplo, los estudios que está haciendo ahí Noelia, que es del tiempo de vida de los instrumentos. Esto es como lo vemos en la facultad. Es decir, cogemos un instrumento y lo que se mira es el tiempo de vida. Y esto es la comparativa, por ejemplo, que tenemos en un instrumento, del instrumento A, en este caso es con el sistema ProGlider, que es el sistema, digamos, de preinstrumentación más usado. Pues realmente el tiempo de vida comparativamente en estos sistemas es entre 5 minutos y 1 y pico. Eso es el tiempo de vida comparativo. Realmente esto, a nivel de laboratorio, es el sistema que mejor funciona en cuanto a tiempo de vida. Si, por ejemplo, comparamos, esta es una muestra de un instrumento D, que es el 2506, que es el instrumento básico de determinación, en este caso es con el X2 de ProTaper Next. Por ejemplo, el tiempo de fractura en esa muestra es 47 segundos y, por ejemplo, el instrumento D es de 6,43. Realmente estos instrumentos tienen un tiempo de vida muy alto y la pregunta que me dicen siempre, bueno, pues será esa muestra, será tal. Bueno, pues veréis publicaciones que vamos a hacer lo que es en la Universidad de Santiago, donde corroboran más o menos lo que son los datos que os estoy mostrando. Y esto es a colación del número de usos que debe tener un instrumento. ¿Cuál es nuestro consejo? Sobre todo, si hay una dificultad instrumental, usar estos instrumentos un solo diente. Eso es mi consejo. Si no hay dificultad instrumental y veis que el estrés que sufren, podéis usarlo el número de veces que consideréis oportuno. Pero si hay una dificultad instrumental, no compensa y no compensa sobre todo por lo que cuestan, pero ya no solo por eso, sino porque es lo que se debe hacer. También mi consejo, es decir, si estáis usando otro sistema y lo usáis un número determinado de veces, si os pasáis este sistema, usándolo ese número de veces, vais a tener muchas menos fracturas de las que teníais previamente. Y todo esto nos lleva a una secuencia para terminar. En 2 minutos lo que termino, es decir, hay una secuencia obligatoria que es permeabilizar, preinstrumentar, eliminar interferencias, conformar la conductometría, el calibrado apical. Si no hay treses, es decir, si no es largo, no es curvo, no es estrecho, ¿qué es lo que tenemos? En el calibrado apical, en el 80%, tenemos que hacer una preparación hasta el 2506. Si el calibre apical en este momento te dice que es 30, tendremos que llegar al azul. Si es 35-40, tendremos que pasar el azul y el negro. Y si es 45 o 50, tendremos que pasar también el azul, el negro y el amarillo. El dibujo que hay que quedarse mentalmente es este. Es decir, la secuencia básica de instrumentación, cuando no hay dificultad instrumental, es en el 80% hacer una secuencia, pasar el A, el B y el D. Y veis ahí que el X se pasa muy poco, no es necesario pasar mucho. Si el calibrado apical después del B te dice que es 30, tenéis que pasar el E, si es 35 o 40 tendréis que pasar también el E y el F, y si es 45 o 50, el E, el F y el G. Cuando hay una dificultad instrumental, es decir, el conducto es largo, o es curvo, o es estrecho, 30 milímetros, 30 grados, 3 ciclos, ¿qué es lo que añadimos? Lo que añadimos a esta secuencia es el C, y lógicamente tendremos que pasar más el X. La secuencia en este tipo de conductos
va a ser ABCD. Y si existe 2 treses o 3 treses, que eso es excepcional, es decir, el conducto es largo y curvo, largo y estrecho, estrecho y curvo, o las 3 cosas al mismo tiempo, largo, estrecho y curvo, la secuencia que nosotros proponemos es esta: ABC, quedarse en un 25,04 y usar mucho más el X. Tenemos que eliminar mucho más las interferencias coronales. Lógicamente, en 40 minutos no da tiempo. El libro viene un poquito mejor explicado de lo que dije. Acordaros, si alguno quiere pues adentrarse en este mundo de la endodoncia, pues los modulares en Coruña, en Pamplona o en Valencia, que se van a hacer desde abril. Y me vais a permitir terminar con el caso que termino siempre, que no es mío, es de un señor que se llama Fernando Goldberg. Después, la verdad, después de Giuseppe, es la persona que yo creo que más nos influenció pues, a nuestro grupo. Y le pedí este caso porque dice bastante de lo que hay que hacer en la endodoncia. Esto es una endodoncia que le llegó a Fernando en el año 87 y que, bueno, lógicamente era instrumentación manual. No sé si veis ahí un conducto lateral y que bueno, pues fue funcionando hasta el año 2006. Es decir, le duró algo así como 19 años. Si ahora, por ejemplo, veis esta radiografía, ¿por qué pudo fracasar ese diente? ¿Por qué pudo fracasar? Por una, es decir, una filtración coronal, ¿no? Es decir, una razón de fracaso de ese diente 19 años después pudo ser una filtración coronal. Más razones por las que pudo fracasar. Por el conducto lateral. Otra razón. ¿Qué más razones? Una fractura, una fisura. ¿Veis el poste ese, no? Pues no sigue la norma que usaríamos a día de hoy, entonces podría tener una fisura o una fractura. Falta uno. Es decir, filtración coronal, fisura o fractura, el conducto lateral, otro conducto. Esas son las razones que él veía que podía fracasar eso, es decir, una fractura radicular, una filtración coronal, una anatomía que podía ser por el conducto lateral o un segundo conducto. Pues una vez que tenemos esto, lo que hay que ver es ganas de aprender, mejorar todo esto. Él llegó a la conclusión que en los premolares inferiores el conducto que siempre encontramos es el conducto vestibular y que aquí hay unas interferencias coronales que muchas veces no se retiran y no somos capaces de descubrir ese segundo conducto. Si nosotros tenemos todas estas circunstancias, ¿cómo debemos hacer? Si no tenéis un CBCT, precurvar un instrumento y siempre chequear esa pared lingual. Es la manera que vais a poder conseguir, y una vez que se logra, pues se puede hacer una instrumentación que puede criticarse más o menos, pero que realmente con todo eso te va a llevar a darle más vida. Ya le habíamos dado 20 años, pues le va a dar más vida a este diente en boca. La diferencia entre uno y otro, él ponía estas 2 fotos, es la diferencia de la experiencia, pero de aquellas personas que quieren seguir aprendiendo. Hay personas que son dentistas, hay compañeros míos de hace 30 años y de Juan Liñares, que lo veía por ahí, que realmente no los vemos en ningún curso y que es una pena. Lo que hay que tener es siempre ganas de mejorar. Con todo esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir premolares de 3 conductos, conductos laterales, dificultades adversas, curvaturas severas, reimplantes, premolares de 3 conductos, todo lo que sea. Pero, bueno, yo me quedo y me quedaré, porque esto es un diseño de un equipo del máster,
Pero la primera endodoncia que se hizo con todos los productos endogales fue un premolar inferior de una persona que es amiga, porque eran todo prototipos, y que la verdad es que tienen un conductillo lateral por ahí. Y esto para mí será, la verdad es que una endodoncia que quedará en el recuerdo, ¿eh? Esto, bueno, ya creo que conocéis todos Noia, es el sitio más bonito del mundo, y eso es Montelouro, que es el sitio más cerca del cielo que conozco, ¿eh? Esta foto la hizo Pepe con el teléfono móvil. La verdad es que hay unos atardeceres ahí maravillosos, ¿eh? Vale, pues ahora no sé quién sigue. Ah, pues venga, vamos allá, ¿eh?